Bueno, dentro de los estudios o de la evaluación de síntomas a nivel de los cuidados paliativos, sabemos que el dolor es uno de los síntomas más frecuentes y siempre hay que tenerlo en cuenta y saber cómo evaluarlo, ¿no? La clase de hoy me parece que es una de dos o tres clases que vamos a ver. Es la parte general, cómo clasificar el dolor, cómo se va a hacer la evaluación clínica, ¿no? Quizás en fisiopatología ya se habló algo de las bases fisiopatológicas, pero ahora ya ustedes que están en la parte clínica hay que tratar de saberlo, ¿no? Y esto enfocado a lo que son cuidados paliativos, ¿sí? Eh, por supuesto, si es que tienen alguna pregunta o comentario, me la hacen, no, no hay ningún problema. En cuanto al dolor, sabemos que es el síntoma más frecuente, es el que está asociado generalmente a enfermedad, pero también tiene muchas formas de presentación, ¿no? Y a veces no lo confundimos o lo subdiagnosticamos, ¿no? Lo que vamos a hablar a continuación va a ser algo de definiciones, la epidemiología, la clasificación del dolor, algo de fisiopatología, conceptos básicos y que hay que tener siempre en cuenta, y sobre todo las escalas de valoración y el seguimiento, ¿no? Y algunos principios de manejo, pero como les digo, después van a haber otras clases donde se va a profundizar un poco más sobre el manejo. Pero lo primero que hay que saber es, primero, qué es dolor y cómo se clasifica, qué tipo de dolor hay y cómo podemos o cómo debemos identificarlo y valorarlo, ¿no? En cuanto a la definición, la última definición aceptable o aceptada por consenso del dolor de la Asociación Internacional de Estudio de Dolor se dio en el 2020 y se menciona que que dolor se refiere a una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada al daño con daño tisular real o potencial. Entonces, todos alguna vez hemos tenido dolor, ¿no? Un accidente, una contusión, y sabemos que esto desencadena el dolor, ¿no? Sin embargo, la clasificación del dolor va a un concepto un poco más amplio. No solamente, esto es la parte nociceptiva, una respuesta fisiológica o fisiopatológica y biológica, ¿no? Pero el dolor va más allá y donde dice que existe un daño tisular, pero puede ser real o puede ser potencial. No necesariamente, a veces sucede eso, ¿no? Anteriormente habían otros conceptos que a veces no enfocaban eso, ¿no? Y todavía en muchos médicos, y espero que ustedes cuando sean médicos ya no tengan ese mismo concepto, dicen, no, se está haciendo o no es dolor, ¿no? O sea, el dolor al final es el que dice el mismo paciente y hay que creerle, ¿no? Hay algunas consideraciones antes de pasar a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, se decía que los neonatos no tienen dolor porque tienen su sistema nervioso inmaduro y no pueden sentir dolor, ¿no? Incluso hace décadas, hace 3 o 4 décadas, cuando le hacían procedimientos, ¿no? Colocar vías o algunos no les ponían analgésicos porque decían que ellos no tenían dolor, ¿no? Entonces, hay cosas que están cambiando allí y esto hay que tenerlas en cuenta siempre, ¿no? Lo otro que les decía, el dolor lo pone el médico. Qué porcentaje o qué intensidad de dolor la tiene? Eso lo ponemos nosotros porque no podemos. Eso ha cambiado. Ahora, el que nos dice la intensidad de dolor es el paciente, ¿no? Por supuesto que hay algunos casos donde son con ganancia secundaria, simulan dolor y otro, ¿no? Pero lo que está actualmente aceptado es que hay que creerle al paciente cuando nos dice que tiene dolor, ¿no? Y hay varios tipos de dolor. ¿Por qué es importante? El dolor es importante porque es del 70 al 90% está asociado a las consultas de emergencia, de urgencias, ¿no? Todos los pacientes que acuden a emergencia tienen dolor, el 90%, ¿no? El dolor crónico es muy frecuente y diverso, ¿no? Y por ello vamos a ver diferenciaciones del dolor agudo de las emergencias y el dolor crónico, que en realidad es una enfermedad, y ahora lo vamos a comentar, ¿no? Los analgésicos suponen el mayor gasto farmacéutico a nivel mundial, ¿no? El dolor siempre está asociado a sufrimiento personal, familiar y social.
En distinta magnitud, por supuesto, cuando una enfermedad es aguda, eso se soluciona, pero en enfermedades crónicas, cuando esto sí produce un sufrimiento bastante intenso, ¿no? Y lo otro que debemos saber es que actualmente disponemos de un vasto arsenal terapéutico, varios medicamentos. No solo de medicamentos es para tratar el dolor, pero sí es cierto que existen un gran número de medicamentos que nos ayudan a controlar o a aliviar el dolor, ¿no? Entonces, si hay dolor, hay que reconocerlo y hay que tratarlo, ¿no? Eso actualmente incluso sería una falta ética que el médico sepa que el paciente tiene dolor y no lo trate adecuadamente, ¿no? O al menos tratar de aliviar el dolor. En cuanto a epidemiología, les decía, son causas frecuentes de dolor en emergencia y se dice que más o menos el 42% de los pacientes que llegan a emergencia, o sea, casi la mitad, la causa principal es el dolor. O sea, el 90% tiene dolor por sus motivos, pero de la causa principal, casi el 42% llega por ese dolor a la emergencia, ¿no? Hay distintos tipos de dolor, ¿no? Por ejemplo, el dolor que llega a emergencia más frecuente es el dolor por traumatismos, ¿no? Eso siempre lo vamos a ver, vamos, opción de puntero acá. Siempre decimos que en la emergencia llegan los pacientes que tienen problemas agudos generalmente, ¿no? Sin embargo, el dolor grave, que ya vamos a ver, dolor severo o dolor grave es hasta el 28% y agudización de dolor crónico es una causa importante, casi el 16%, ¿no? Estos son estudios que se han hecho en otros países, pero más o menos la tendencia es así, ¿no? Tipos de dolor que llegan a la emergencia. Músculo esquelético más frecuente, pero también hay dolor abdominal, dolor torácico, neuropático, ¿no? Que son parte de otras enfermedades, ¿no? Apendicitis, pancreatitis, sí, infarto agudo de miocardio, por ejemplo, es causa de dolor y hay que saberlo reconocer, ¿no? Según la intensidad, los dolores más intensos se asocian generalmente al problemas musculoesqueléticos, fracturas, es una causa muy frecuente de dolor, ¿no? A nivel de vías urinarias, por ejemplo, el cólico renal, cólico nefrítico es uno las causas más frecuentes, ¿no? Y el dolor torácico, un neumotórax o un infarto agudo de miocardio también produce dolor. Entonces son dentro de los dolores de mayor intensidad que podemos tener en emergencia. Tratamientos del dolor en urgencia, lo que decíamos del consumo de fármacos, ¿no? Es importante eh, gasto del uso de fármacos en dolor. Y los medicamentos que con más frecuencia usan, como les decía, este es de España, pero actualmente en el Perú es similar, ¿no? Paracetamol y AINES son los medicamentos más usados, pero también tenemos opioides débiles y opioides mayores, dentro de ellos morfina, ¿no? Dentro de los no opioides, los más frecuentes, esto es en España, por ejemplo, diclofenaco, perdón, paracetamol con más frecuencia, dexketoprofeno no, en el país no lo usamos con mucha frecuencia, el ketoprofeno quizás en hospitales del MINSA y en salud metamizol, ¿no? Diclofenaco, metamizol son lo que más utilizamos, ¿no? Dentro de los AINES o los no opioides. Y dentro de los opioides, los más frecuentemente utilizados, sí, es tramadol también en nuestro medio. ¿Por qué es más usado? Uno, porque no suena a morfina y otro porque es de venta libre o de disponibilidad libre, ¿no? En cambio, escuchamos morfina y muchos tenemos miedo, ¿no? Pero el morfina es un analgésico opioide que debe usarse adecuadamente. Cuando está indicado debe administrarse. Es una práctica que debe hacerla todo médico, ¿ah? No necesariamente el médico especialista, el anestesiólogo, sino todo médico cuando ya tenga su colegio médico del Perú puede recetar morfina. No, por supuesto, a cualquier paciente, sino en los casos que haya dolor severo, ¿no? Y en caso de dolor crónico, tenemos que el dolor crónico es frecuente. Este es un estudio relativamente reciente publicado en América Latina, donde entre 30 y 40% de las ciudades donde se hizo los estudios reportan dolor crónico, ¿no? Chile, Colombia, Brasil. En nuestro país todavía no tenemos un estudio así poblacional, pero es muy importante el dolor crónico, ¿no?
y también se hizo un análisis de los medicamentos que más se usan, ¿no? Igual, antiinflamatorios no esteroideos, acetaminofén o paracetamol, ácido acetil salicílico que ya no se usa para el dolor, ¿no? La aspirina, eso se usa para otros tipos de, como antiagregante plaquetario, pero no como analgésico, ¿no? Tramadol, ergotamina y dipirona, dentro de los medicamentos más utilizados para dolor crónico, no estamos hablando de dolor agudo, ¿no? La dipirona es el metamizol, ¿no? El metamizol que puede ser en vía oral o vía parenteral. Esto es lo que se usa generalmente, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del dolor crónico? Que es un síntoma asociado a cáncer y también a enfermedades no oncológicas, ¿no? Las no oncológicas, por ejemplo, artritis, artrosis, hernias discales, secuelas de traumas, cirugías o cefaleas son dentro de las más frecuentes, ¿no? En Estados Unidos se reporta artritis como 21%, lumbalgia 10%, y el dolor neuropático que entra aquí dentro de este cuadro de dolor crónico que es bastante importante, ¿no? Hay un subdiagnóstico para el dolor crónico y hay un infratratamiento, o sea, no lo diagnosticamos bien y los que diagnosticamos no los tratamos adecuadamente, ¿no? Ahora vamos a comentar algunas cosas al respecto. El tratamiento para el dolor crónico, lo que encontraron en lo que encontró este estudio, ¿no? Dice que de todos los casos que se habían identificado de dolor, el 45% fue efectivo, ¿no? O sea, un poco menos de la mitad de los casos, ¿no? Pero el 41% fue algo más o menos o un poco efectivo, o sea, se alivió un poco, pero no fue efectivo. Y no fue efectivo en el 15%, o sea, el dolor crónico ya es más complejo. En el dolor agudo casi siempre el tratamiento alivia la molestia, ¿no? Pero en el dolor crónico ya cambia la situación y decíamos que incluso está infratratado, ¿no? Las causas primarias decían que era, ¿y cuáles son los factores o los obstáculos para este adecuado tratamiento del dolor, ¿no? A veces lo que encontró es que los médicos no estamos preparados adecuadamente para diagnosticar dolor crónico y tratar adecuadamente esto, ¿no? También a nivel de los farmacéuticos o de los pacientes o de la familia del paciente, ¿no? Un claro ejemplo dice, le he recetado morfina y el médico, el farmacéutico dice, no, pero ¿por qué morfina? Lo va a hacer adicto, ¿no? O igual puede decir el familiar o el mismo paciente, ¿no? Esto hay que ver, si tiene su indicación, hay que indicarla y hay que continuarla, ¿no? Y lo que faltan es estudios adecuados a nivel poblacional para identificar bien estos factores en el dolor crónico, ¿no? O sea, es importante porque es frecuente, pero no está adecuadamente manejado, al menos según estos estudios de Latinoamérica, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a hablar ahora son sobre clasificación del dolor, ¿no? Hay varias clasificaciones del dolor, vamos a conversar de lo más usado, ¿no? Dolor agudo, dolor crónico. Dolor agudo generalmente se refiere al dolor menos de 6 meses o hasta menos de 3 meses. Habrán bajado un poco ese nivel, ¿no? Y el dolor crónico, 3 meses o más, o 6 meses si ya establecido, ¿no? Las causas del dolor, generalmente en el dolor agudo es una causa conocida y tratable. Les decía que la mayoría de veces se controla muy bien, ¿no? En cambio, en el dolor crónico esto no es totalmente tratado, ¿no? El origen es incierto, a veces tiene un origen aparente, pero se mezcla con varias otras cosas, ¿no? Y el tratamiento es difícil. Definitivamente, si estamos ante dolor crónico, debemos saber que el tratamiento va a ser difícil, ¿no? Tratamiento debe ser crónico, tampoco es un tratamiento agudo, ¿no? El dolor agudo es útil y protector, ¿no? Decíamos, está muy asociado con la nocicepción, ¿no? Que es un mecanismo de defensa. Si nos estamos quemando la mano, automáticamente la retiramos, ¿no? Que es el mecanismo de defensa. Y este reconocimiento del dolor, por estos signos, es lo que nos ayuda a protegernos, ¿no? Es protector. Pero el dolor crónico no, es poco útil y destructivo porque ya va produciendo problemas a nivel psicológico, social, espiritual y otros aspectos, ¿no? En el dolor agudo el mecanismo es bien conocido generalmente, en la mayoría de casos está bastante definido. En cambio, el dolor crónico es multifactorial, ¿sí? Otra clasificación del dolor son la clasificación fisiopatológica, ¿no? El dolor inflamatorio nociceptivo,
que puede ser somático o visceral, no sé si recuerdan anatomía, incluso los otros aspectos de la clínica, ¿no? El dolor somático generalmente cutáneo, a nivel de la parte externa, donde hay inervaciones bastante claras que lo detectan. En cambio, el dolor visceral es interno, ¿no? Vísceras huecas, vísceras sólidas, y a veces es irradiado o diferido, no está asociado anatómicamente a la zona de la lesión, ¿no? Otro tipo de dolor es el neuropático. El dolor neuropático, muchos médicos no lo conocen o no lo saben identificar, pero es un tipo de dolor que está presente y a veces es difícil de tratar y el tratamiento es distinto al dolor nociceptivo inflamatorio, ¿no? Y otros tipos de dolor tenemos, por ejemplo, el dolor oncológico asociado a cáncer, que ahora comentamos algunas cosas, ¿no? Y el dolor mixto, que pueden estar presentes varios tipos o mecanismos del dolor, ¿sí? Por ejemplo, en las bases fisiopatológicas del dolor decimos que las etapas generalmente clásicas que se refieren es transducción, transmisión, modulación y percepción, ¿no? La transducción es cuando un impulso, ya sea mecánico, eléctrico, mecánico, térmico, ¿no? Inflamatorio, transforma este impulso a un estímulo eléctrico, ¿no? A nivel de los receptores, generalmente aquí se trabaja a nivel del receptor, ¿no? Receptores periféricos o receptores centrales si el problema es en órganos internos. Luego viene la etapa de transmisión, que este impulso se propaga a nivel de los nervios, ¿no? Hay dos nervios que ahora vamos a comentar en el gráfico. Y lo otro que se ha definido es que hay una modulación, o sea, en esta transmisión que va a ser desde la parte periférica, a nivel de del nervio periférico, médula espinal, hasta el tálamo y del tálamo a la corteza, durante todo este transcurso hay zonas donde pueden haber modulación, las interneuronas que generalmente se llaman, ¿no? Por eso no siempre va a ser el mismo dolor el que pasa, ¿no? Y no todos los pacientes van a sentir el mismo tipo de dolor. Y la percepción finalmente se desarrolla a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Y es una experiencia subjetiva y emocional denominada dolor, ¿no? Entonces, estas etapas son generalmente asociadas al dolor nociceptivo o al dolor agudo. Aquí les decía, hay tres neuronas, ¿no? O, perdón, la primera neurona es la que hace la transducción a nivel periférico, se transforma el impulso mecánico en un impulso eh, eléctrico, viene por la parte periférica y llega generalmente el núcleo de las células de los nervios periféricos están en el ganglio dorsal de la médula y llega a la médula espinal por el asta posterior, ¿no? En el asta posterior está la sinapsis de esta primera neurona con la segunda neurona, ¿no? Y esta segunda neurona tiene la decusación hasta el haz espinotalámico ventral y se cruza de la línea media y por el otro lado la parte anterior de la médula sube y la mayoría de veces esta neurona termina en otra anastomosis en el tálamo, ¿no? Esta sería la segunda neurona. En el tálamo hay otra anastomosis y viene una tercera neurona del tálamo a la corteza cerebral y allí es donde finalmente se produce la percepción del dolor, ¿no? Y les decía, esta es la vía de conducción, pero a nivel de médula espinal, a nivel de tálamo, a nivel incluso de nervio periférico, hay ciertas conexiones o interneuronas o anastomosis que sirven para modular esto. Y no solo con neuronas, sino a veces también con células de la glía. Y esto interfiere, ¿no? Esta sería la modulación del dolor, ¿no? Ahí estarían las cuatro etapas de este proceso, ¿no? En cambio, en el dolor neuropático es distinto. En el dolor neuropático lo que sucede es que existe una alteración de la función del nervio, no está funcionando como normalmente debe funcionar, ¿no? Y generalmente lo que pasa es que hay daño a nivel de los nervios, puede ser el nervio periférico, a veces en el sistema nervioso central, y lo que debería ser una percepción táctil, por ejemplo, ¿no? Que está asociado a fibras A, beta, se transforma en una sensación dolorosa, ¿no? Igual, las fibras C que transmiten dolor van a transmitir
sensaciones distintas, ¿no? Y aquí vienen varias características que lo vamos a comentar en el dolor neuropático. Dolor neuropático no es lo clásico de hincada, opresión, ¿no? Sino el dolor neuropático va desde otro punto de vista. Tiene parestesias, anestesia incluso, ¿no? Hormigueos, calor, electricidad y estos tipos, ¿no? Por eso es importante revisarlo. Y el dolor oncológico, ¿no? El dolor oncológico generalmente es multifactorial, ¿no? Porque en el dolor oncológico duele el cáncer en sí, porque las células neoplásicas están destruyendo tejido normal y producen sustancias inflamatorias. Hay un tipo de dolor específicamente por el cáncer, ¿no? Pero también existe un dolor por ese efecto de masa que tienen cuando generalmente hay tumores, ¿no? Pero además de eso también hay dolor por los tratamientos que se le da al paciente. El paciente a veces ha sido sometido a cirugías, ha sido sometido a quimioterapia y la quimioterapia puede dar un dolor asociado, una neuropatía, por ejemplo, y se asocia a un dolor neuropático. Y lo otro que también interfiere o altera el dolor oncológico es la percepción del paciente, ¿no? La parte psicológica, donde se siente con un pronóstico muy malo, no sabe si va a salir adelante o no. Entonces, todo ese contexto psicológico también interfiere mucho en el paciente y por eso el dolor oncológico se considera un dolor complejo. Estos son los principales tipos de dolor, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es qué escalas de dolor debemos tener. O sea, tenemos esos tipos de dolor, les decía que las características de dolor son distintas y hay que saberlas identificar, ¿no? Generalmente tenemos escalas unidimensionales y escalas multidimensionales, ¿no? Escalas unidimensionales, la clásica, simplemente le preguntamos al paciente, ¿le duele, no le duele? Sí le duele. ¿Y cuánto le duele, no? Lo más sencillo es decir leve, moderado y severo, o poco, más o menos y mucho, ¿no? Hay otra escala numérica del 1 al 4, por ejemplo, ponen 4 categorías: 0, ausencia del dolor, y 4, el dolor más intenso, ¿no? Otras escalas de 0 a 100, ¿no? Pero lo que más se usa generalmente es la escala numérica del 0 al 10. 0, nada de dolor, y 10, el máximo dolor que puede existir, ¿no? La escala visual análoga es esta, o sea, a veces todos decimos, escala visual análoga, le decía, señora, ¿cuánto le duele? 5. Entonces su escala es 5, pero la verdadera escala visual análoga es visual, o sea, tenemos que mostrarle una regla o algunas figuras donde decimos esto, ¿no? 0 sin dolor, 10 el máximo dolor. Paciente, señor o señora, ¿cuánto le duele, no? Y él nos enseña con un dedo, nos duele así, como 5, como 7. Esa es la verdadera escala visual análoga, entonces hay que tener cuidado cuando reportamos. ¿Y cuánto es el dolor del paciente? EVA, que es las iniciales de escala visual análoga, EVA de 10. Entonces la pregunta sería, ¿le enseñaron la reglita o la imagen, las imágenes de la regla del dolor? No, es solo lo que le dijo. Entonces la otra sería escala numérica, autopercibida del paciente, ¿no? Que sí es bueno mencionar. Recordemos que estas escalas unidimensionales son a veces solo para la intensidad del dolor, para una de las características, ¿no? Y existen escalas multidimensionales, ¿no? Escalas multidimensionales generalmente se utilizan en el dolor crónico, en pacientes con varias comorbilidades, ¿no? Donde esta multidimensionalidad evalúa 10, 12, 14 preguntas y busca varios aspectos del dolor, ¿no? Por ejemplo, esta escala, inventario modificado de dolor, ¿no? Me tiene, creo que algo de 20, pero le va preguntando, ¿no? eh, el dolor, evalúa el dolor marcando con un aspa el casillero de peor dolor, o sea, la intensidad. ¿Cuánto fue el peor, el máximo, ¿no? En las últimas 24 horas. Luego dice su dolor más leve. ¿Cuándo ha sido el dolor mucho más leve, ¿no? Luego el dolor promedio, ¿no? El dolor que tiene en ese mismo, o sea, son varios aspectos. Y además de esto, pregunta si el dolor ha afectado su actividad general, su estado de ánimo, capacidad de caminar, trabajo normal y otros aspectos. Estos son escalas multidimensionales que generalmente se usan para estudios de investigación, ¿no? En niños, a veces hay que tener en cuenta que en niños es diferente, ¿no? Generalmente, bueno, los neonatos no podemos, nos van a decir cuánto les duele, pero hay una forma indirecta de evaluar. Hasta los niños de 6, 8 años tampoco generalmente expresan bien,
pero si ya son de 10, 12 años, ya pueden expresar casi como el adulto, ¿no? Por ejemplo, aquí a un niño mayor de 12, 10, 12 años le podemos decir cuánto le duele. Este es un EVA, ¿no? Escala visual numérica, ¿no? Del dolor, ¿no? En cambio, a los niños menores de 4 años hay una escala FLAC, donde de acuerdo a la expresión que tiene a nivel de expresión facial, la posibilidad de consuelo, el llanto, la actividad y movimiento de piernas, le dan un puntaje de 0 a 2 y son 5, entonces de 0 a 10, ¿no? Sumamos todo lo que salga y es el equivalente, porque no pueden hablar los niños, a una escala numérica o visual análoga del dolor, ¿no? Y les decía que en el recién nacido, ¿no? En el recién nacido también hay otra forma de evaluar, ¿no? Criterios similares a los anteriores. Bueno, en este caso, en el posoperatorio del recién nacido, llanto, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, expresión facial o corporal y periodo de sueño, ¿no? Y también puntaje de 0 a 2 y 5 parámetros que es la suma nos daría de 0 a 10. Otras escalas en niños, ¿no? En niños más pequeños se le da un puntaje, ¿no? En cuanto al estado de alerta, la agitación, la respuesta respiratoria, el llanto, los movimientos físicos, tono muscular y tensión, ¿no? En este caso serían 7 por 5, ¿no? 35 el puntaje. Este es otra escala multidimensional para niños que también se puede utilizar, ¿no? En adultos mayores, por ejemplo, en los que ya no pueden hablar, tienen secuela neurológica o tienen demencia, ¿no? Salió esta escala de PINAT, que es para pacientes con demencia avanzada, ¿no? Parecido a lo que se hacía en los niños, se le pone 5 categorías, ¿no? La respiración, la vocalización, la expresión facial, el lenguaje corporal y la capacidad de consuelo. Y de 0 a 2, ¿no? Igual va el 0 a 2 por cada parámetro y sería 10 puntos el máximo que pueda tener, ¿no? Entonces, estas son escalas que nos van a servir para el dolor. El dolor neuropático, les decía, es un dolor distinto, ¿no? Y allí quizás no va a haber mucho problema para identificar el dolor somático, ¿no? El dolor oncológico tampoco, pero para el dolor neuropático se ha ideado un componente, unas escalas, ¿no? Por ejemplo, la escala de N4 nos sirve a veces para hacer el diagnóstico, ¿no? Dice, hay 4 preguntas, por eso de N4, dolor neuropático de 4 preguntas, y donde la primera pregunta dice, ¿tiene el dolor una de las siguientes características? El dolor que presenta el paciente tiene sensación de quemazón, tiene frío doloroso o tiene calambres eléctricos. Si es eso, le marcamos aquí, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿está asociado el dolor con una o más de las siguientes alteraciones en la misma zona donde refiere el dolor? Hormigueo, alfileres o agujas, entumecimiento o adormecimiento o picazón, y también marcamos ahí, ¿no? Y lo otro que dice en el examen físico, ¿no? El paciente, al examinar la zona afectada o la que dice que le duele, hay hipoestesia al tacto, o sea, hacemos la palpación suave y el paciente tiene hipoestesia, marcamos sí, ¿no? Que es la evidencia de dolor neuropático. O la hipoestesia al hincarle con un objeto punzante, ¿no? Una punción que podemos hacer superficial, ¿no? Sin hacer daño, por supuesto. Y la última pregunta es, ¿la zona dolorosa está incrementada por un cepillado suave de la piel? O sea, no hacemos solo el tacto, sino un cepillado. Y si eso produce dolor, estamos ante un cuadro de alodinia, ¿no es cierto? Alodinia significa que estamos dando un estímulo táctil y lo que produce es dolor, ¿no? Hay una alteración en el reconocimiento, ¿no? Si todas las respuestas aquí son negativas, no tiene ningún punto, entonces no hay dolor neuropático, ¿no? Si de estos es 4, ¿no? Es 4 o más, entonces ya está confirmado un dolor neuropático. Y el puntaje total puede ser hasta 10, son 10 puntos, 10 preguntas las que se hacen, ¿no? Entonces, esta es la escala para diagnosticar dolor neuropático y también tiene un puntaje que nos puede decir que hay una intensidad de dolor.
Pero como conversamos, la fisiopatología del dolor neuropático es distinta, no es el dolor inflamatorio, activación de mediadores inflamatorios y todo este impulso, no es distinta. Y se caracteriza porque el dolor neuropático no responde a antiinflamatorios y no responde a opioides tampoco, ¿no? Y ahí cambia la situación, que podemos decir, tiene mucho dolor y le seguimos dando opioides, le seguimos subiendo los antiinflamatorios y no le va a calmar porque su fisiopatología no está para eso. Otra escala utilizada para evaluar dolor neuropático es la escala de dolor de Lance, ¿no? Así como las escalas multidimensionales, esta evalúa varias cosas, ¿no? Un mapa para identificar qué parte del dolor es. El ejemplo clásico de del dolor neuropático es la neuralgia posherpética. A veces en un dermatoma del lado derecho o en miembro inferior, siguiendo de un dermatoma, el paciente refiere dolor, ¿no? A veces se dibuja o se marca dónde refiere la afección, ¿no? La intensidad, ¿no? De 0 a 10 y otras preguntas sobre cómo está el dolor la última semana. Incluso tiene otra segunda parte donde dice si hay la sensación de parestesias, si la zona dolorida está enrojecida o no, si hay otro tipo de sensación al tacto, ¿no? La alodinia que estábamos diciendo. Entonces, estas son estudios o escalas que generalmente se usan en investigación, pero nos muestran más o menos cuáles son las alteraciones que presenta el paciente, ¿no? Y lo importante de las escalas es cierto, o sea, ya vamos a decir qué tipo de dolor es somático o es neuropático o oncológico y cuánto tiene, ¿no? La intensidad es una de las características que más nos interesa. ¿Tiene 10 o tiene 8? Pero ¿para qué nos interesa también para un seguimiento, ¿no? Las características más frecuentes del dolor es, bueno, el tipo de dolor, la localización, la intensidad y cómo responde al tratamiento, ¿no? Siempre es bueno para hacer un seguimiento inicial, el de base, qué zona está afectada, ¿no? Si es un dolor articular, cuántas articulaciones está afectada, ¿no? Si es un dolor en dermatoma, cuántos están afectados, ¿no? Eh, pero esas son las características y lo que nos sirve es para evaluar, ¿no? Ya creo que les han hablado el ESAS, que es una escala de evaluación eh, adaptada y modificada donde decimos que el dolor es un síntoma, sí, pero está siempre asociado a otras, ¿no? Y hay 10 síntomas que se evalúan en conjunto. Entonces, este ESAS dice, tiene dolor, tiene fatiga, tiene somnolencia, náuseas, pérdida de apetito, disnea, ¿no? Desánimo, intranquilidad, insomnio y estas alteraciones se interrelacionan, ¿no? Porque no necesitamos tratar una por una, sino si lo principal es el dolor, es la más fuerte, vamos a tratar eso y vamos a ver que el resto también disminuye. Entonces les decía, ¿por qué nos ayuda el seguimiento del dolor para saber cómo va el paciente y si es que el tratamiento que hemos dado ha mejorado y ha respondido, ¿no? Se dice que el dolor actualmente es el sexto signo vital, ¿no? Que debería ir siempre evaluándose. Y lo que también se propugna es que se haga un seguimiento, incluso diario, ¿no? O sea, en esa tabla de SAS, por ejemplo, que les decía de todos los parámetros, se dice, el primer día, ¿cuánto tenía de dolor? 10. El segundo día tenía 8. Ah, ya estamos mejorando. Y el tercer día tenía 5 o 4. Está bien, ¿no? Entonces eso nos ayuda. También, ¿para qué nos ayuda? Para saber qué grado de dolor es, ¿no? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica el dolor? Si el dolor es de 4, perdón, creo que lo pasé y acá no lo puse, la intensidad del dolor, la clasificación más aceptada, ¿no? Dice desde 0 hasta 3 es un dolor leve. Entre 4 y 7, o entre 4 y 6 es un dolor moderado. Y entre 7 y 10 es un dolor severo. Entonces, esta clasificación de dolor nos ayuda porque les decía que en el dolor agudo casi siempre se trata y se controla, ¿no? Pero en dolor crónico no. Entonces, lo que queremos ver es aliviar el dolor, ¿no? Definitivamente todo dolor severo hay que tratarlo y hay que sacarlo de severo, o sea, o que sea moderado
o que sea leve o que idealmente desaparezca, ¿no? Pero para eso nos sirve, ¿no? Si no puede desaparecer y el dolor estaba en 9, que le demos el tratamiento y baje a 5 o a 4 es un buen avance, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve las escalas para hacer el seguimiento del dolor, ¿no? Cómo va la intensidad. Muy bien. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, Marcelo, un niño de 2 años, eh, es el segundo hijo y ha tenido un desarrollo normal, ¿no? Pero 4 meses antes, o sea, al año, 8 meses, inicia una marcha claudicante, no puede caminar bien. No hay dolor, no hay fiebre. Después de 2 semanas más, la marcha se va haciendo, se va alterando en los dos lados, ¿no? Y después dice que lo llevaron a traumatólogo para ver si tenía el pie plano o no, pero nada, no mejoró, ¿no? Después refiere dolor en miembros inferiores, que le impedía caminar, se hinchan las muñecas, las manos y, y nódulos alrededor, ¿no? Entonces, al final, después de esto, habían artralgias a nivel de tobillos, presenta limitación y es donde acude al pediatra, ¿no? Cuando le hacen radiografías óseas, porque normalmente no van a hacer estudios de imágenes a un niño al inicio, ¿no? Pero si ya esto ha persistido 2, 3, 4 meses, le hacen la evaluación, lo que encuentran es lesiones líticas en huesos, ¿no? En la parte cortical de varios huesos, de fémur y tibia. Entonces, este tipo de dolor progresivo se refiere a un tipo de dolor, a un dolor oncológico, un dolor neoplásico, ¿no? Que como decía es complejo, a veces en niños es bastante difícil de diagnosticarlo, pero es un ejemplo, ¿no? Caso 2, por ejemplo, don Rubén, de 88 años, es profesor cesante y refiere que hace 8 meses presenta un dolor insoportable en miembro inferior izquierdo que le impide dormir toda la noche, ¿no? El dolor empezó unos días antes de que le aparezcan unas ronchas en el glúteo del mismo lado, ¿no? Y le brotaron unas ampollas en dermatoma, ¿no? Dermatoma. Lo que faltó decir por aquí es cómo era ese dolor insoportable, que generalmente era como electricidad, como quemazón que irradiaba así en ese momento, ¿no? Entonces, este tipo de dolor, ¿qué tipo de dolor sería? Neuropático. Un dolor neuropático, ¿no? Clásicamente es el tipo de dolor neuropático que puede aparecer aquí, ¿no? Muy bien. Eh, incluso aquí va el comentario, ¿no? Le dieron antiinflamatorios, le dieron relajantes musculares, pomadas analgésicas de antiinflamatorios y no calmaban, ¿no? Y esto seguía. Entonces, aquí, por más que le subamos los antiinflamatorios, al dolor neuropático no le ayudan. Aquí hay otro caso, ¿no? Dice don Vicente, de 77 años, hipertenso, 5 años de tratamiento irregular con captopril, antecedentes de una colecistectomía y llega por un dolor severo, tipo cólico en hipocondrio derecho y sin irradiación, ¿no? 7 días de evolución, 3 días que no defeca, tiene estreñimiento y presencia de vómitos oscuros, ¿no? Refería pérdida de peso 10 kilos en los últimos 3 meses. No presenta facies dolorosa, en el abdomen se aprecia una cicatriz de la cirugía y aumento de volumen en el hipocondrio derecho, ¿no? Y el dolor es muy severo a la palpación, ¿no? ¿Qué tipo de dolor sería más o menos en este paciente? Dice, dentro de los exámenes auxiliares, hemograma dentro de lo aceptable, creatinina también, electrolitos también, y no hay obstrucción intestinal a nivel de la radiografía, pero en la tomografía se encontró una tumoración eh, intraluminal del ilion en continuación hacia el ciego, ¿no? Entonces ya aquí tendríamos un dolor principalmente
oncológico, ¿no? Asociado a, eh, puede ser un dolor referido inicialmente, un dolor visceral, pero ya con la presencia de otra tumoración, ya vemos que va a ser un dolor más complejo y está iniciando ese tipo de tratamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, una señora de 30 años que varias semanas de evolución con episodios de sudoración, astenia, dolor torácico a la inspiración, dolor en manos, muñecas y rigidez matutina, ¿no? Refiere antecedentes de gastritis, cefalea, migraña, ansiedad e insomnio, ¿no? Y hace 2 años tuvo dolor en las manos, en consultorio parquicilar le aplican diclofenaco más dexametasona que todavía siguen aplicando corticoides con antiinflamatorios sin una causa exacta, ¿no? Entonces, si hay dolor, sí hay que dar antiinflamatorios si es un dolor inflamatorio, pero no asociarlo siempre de dexametasona así, en forma indiscriminada, ¿no? Mejora temporalmente, pero sigue con el dolor, ¿no? ¿Qué tipo de dolor podría estarse presentando aquí? Inflamatorio. Parece las características más un dolor tipo inflamatorio, ¿no? En el examen físico encuentran obesidad, abdomen voluminoso, sinovitis en muñecas, articulaciones falángicas bilateral, y eso está asociado a una artritis, un dolor inflamatorio, ¿no? Esos son generalmente algunos ejemplos de los tipos de dolor, ¿no? Y ahora vamos a comentar algo de los principios de manejo del dolor. El dolor primero hay que identificarlo, hay que caracterizarlo, por lo menos ver la intensidad y luego hay que ver qué tratamiento le vamos a dar, ¿no? Pero recuerden que en tratamiento no todo es fármaco, hay tratamiento farmacológico que sí es importante, pero también hay que pensar en el tratamiento no farmacológico, ¿no? El tratamiento farmacológico, analgésicos no opioides, casi siempre se inicia por ahí, paracetamol, AINE, metamizol. Analgésicos opioides, hay opioides débiles como codeína, tramadol y opioides fuertes como morfina, fentanilo y oxicodona, que no siempre vamos a ir, o en dolor crónico no vamos siempre ahí a la primera, ¿no? Pero en dolores severos y agudos sí podemos ir primero a lo más fuerte y luego a lo más débil cuando ya pasó, ¿no? Pero en algunos tipos, sobre todo en dolor crónico, van a haber medicamentos coadyuvantes, ¿no? Anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina y gabapentina. Y más que coadyuvantes en el dolor neuropático, por ejemplo, esta sería la primera línea de elección, gabapentina. Fenitoína y carbamazepina en otros tipos también, pero gabapentina y pregabalina son de las primeras líneas, ¿no? Otros antidepresivos, no como antidepresivos, sino como un manejo del dolor, en este caso neuropático, podría ser amitriptilina a dosis bajas o sertralina, ¿no? Y a veces los analgésicos tópicos pueden ayudar también, ¿no? Y el dolor que no se controla con todo lo que estamos haciendo, el tratamiento o dosis muy alta, podemos pensar en intervencionismo, que eso sí lo hacen los médicos anestesiólogos especializados en eso, ¿no? En cuanto a la terapia no farmacológica, hablamos de terapia física, psicoterapia, acupuntura y otros, no como única forma, sino como un tratamiento conjunto para aliviar el dolor o para reducir la dosis de medicamentos una vez que ya está controlado, ¿no? Y para tratar de mantenerlo controlado por más tiempo. Clásicamente se habla de la escalera de la OMS, ¿no? Inicialmente eran tres escalones desde el año 80 más o menos. El primer escalón era paracetamol más AINES, el segundo escalón opioides débil más AINES y con otros también, y el tercer escalón opioides potentes, decíamos morfina, por ejemplo, ¿no? Hablamos paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, en el segundo escalón tramadol, codeína con paracetamol y otros ayudantes, y en el tercer escalón morfina, oxicodona, ¿no? Sin embargo, después le agregaron uno más, dice el cuarto escalón, donde a veces hay que dar, si el dolor es muy severo, técnicas intervencionistas o medicamentos muy fuertes hasta controlarlo y después mejorarlo, ¿no? Esta escalera se planteó para el tratamiento de dolor crónico, no necesariamente del dolor agudo. En el dolor agudo hay otro enfoque. Primero tratar con fuerte y luego ya bajarlo y mantenerlo con otros, ¿no? Y quizás esta es una lista grande de opioides que tenemos, pero lo más importante es
deben saber ustedes que como médicos, una vez que sean médicos titulados, deben saber manejar morfina, porque morfina es un medicamento básico, es un opioide, pero se puede usar en casos agudos para dolores muy severos o en casos de dolor oncológico, por ejemplo, en forma crónica, ¿no? Esto hay que tenerlo siempre presente, no necesariamente es algo malo la morfina, hay que tenerla presente y saber cuándo, ¿no? No es que a todos le vamos a dar, sino cuándo está indicado el tratamiento, ¿no? Y para hacer un esquema del tratamiento, primero, identificar qué tipo de dolor tiene, ¿no? Luego, la severidad del dolor, por lo menos, varias características, pero por lo menos la severidad del dolor. ¿Y cuál va a ser el objetivo, ¿no? Si es un paciente que se queja de dolor, pero está postrado en cama o tiene una secuela y deformación de la zona que le duele, no vamos a recuperar a lo que estaba antes, porque sabemos que ya es, pero podemos ayudarle a volver a su estado basal sin dolor, ¿no? El esquema de tratamiento también depende del paciente. A veces tiene un dolor o tiene varios tipos de dolor, ¿no? Tiene cáncer y tiene otras enfermedades, una osteoartrosis si ya es de edad avanzada, o una neuropatía si ha tenido una secuela de quimioterapia, ¿no? Luego, cuando escogemos la terapia farmacológica, hay que saber qué medicamentos están disponibles en nuestro medio. Dice, yo le voy a recetar metadona, pero metadona es un opioide muy fuerte y no lo tenemos en el país, ¿no? O está en un centro de salud y le quiere indicar parches de buprenorfina y no hay ahí, ni siquiera hay a veces morfina en vía oral, en tabletas, ¿no? Entonces hay que saber qué tenemos y cómo lo vamos a manejar, ¿no? Hay que elegir la vía de administración. Siempre la vía de administración oral es la más adecuada, pero en casos severos, la dosis inicial puede ser parenteral y luego ya pasamos a vía oral, ¿no? Y la dosis y duración de acción, ¿no? ¿Cuánto le corresponde, no? Dice, no, para que no sea adicto a la morfina, dale un cuartito de tableta, pero con ese cuartito de tableta no vas a alcanzar la dosis terapéutica y no le vas a hacer nada, ¿no? Y lo otro es la duración. Si le vamos a dar morfina en vía oral que dura 4 horas, no le podemos dar dos morfinas al día, cada 12 horas, porque van a ver el resto del día, solo el día 4 horas está protegido y luego se acaba el efecto de la morfina y va a seguir con dolor. Entonces hay que saber la dosis y cuál es la duración del tratamiento, con qué frecuencia se va a dar. Y siempre tener presente en terapia no farmacológica que puede ayudar a eso. Y las estrategias son globales, sobre todo para el dolor crónico, los dolores complejos, ¿no? El paciente, mucha educación, hay que explicarle cuál es su tipo de dolor porque eso le ayuda a comprender por qué está recibiendo el tratamiento y eso le ayuda también a aliviar el dolor. Y no solo es del equipo, del paciente y el médico, sino también del equipo interdisciplinario que le ayuda a manejar el dolor. Y recuerden siempre mucha educación al paciente y a veces a la familia, porque el paciente ya está consciente, pero la familia ve que sigue tomando y le dice, pero ¿por qué tomas eso? Te vas a hacer adicto. Y ahí viene el problema, ¿no? Finalmente, el dolor, recuerden, el dolor es lo que siente el paciente, hay que respetarlo. Diagnosticar adecuadamente el dolor. Siempre debemos identificar el tipo de dolor, la localización, la intensidad y la duración, ¿no? Si es agudo, es crónico. De preferencia, utilizar una escala adecuada para cada tipo de dolor, ¿no? Algunas veces dos escalas son mejores para confirmar. ¿Por qué? Dice, ¿cuánto le duele? Del 0 al 10. 10 me duele. Ah, entonces 10 le pongo, será un dolor severo, pues, y le pregunto, dolor 10 como muy fuerte o leve. No, muy leve, 10. Entonces el paciente había entendido al contrario y le decía 10 como que no tenía dolor. Para confirmar, a veces se compara con la escala de leve, moderado y severo. Hay que hacer un seguimiento y registrar el dolor, ¿no? Porque nosotros podemos estar tratando, pero después viene otro colega y no va a saber cómo estaba y dice, no, este no tiene, le quita y vuelve a aparecer el dolor, ¿no? El dolor debe ser tratado y el dolor crónico requiere un tratamiento crónico y multifactorial y no se resuelve rápido, ¿no? Muchos pacientes con dolor crónico digo, doctor, vengo acá para que me den y me cure de mi dolor. Eso no se puede, hay que explicarle qué es el dolor crónico, ¿no? Y recuerden que los opioides, principalmente morfina, es una alternativa terapéutica. Si estamos hablando de dolor oncológico importante, severo, vamos a tener que dar eso, ¿no? Es una alternativa terapéutica que todo médico debe saber indicar, ¿no? Como médicos deben saber
prescribir y cómo continuar el tratamiento. Aquí les envié algunos enlaces para hacer mucho estudio, seguimiento o profundización del dolor. Hay cursos de dolor, diplomados de dolor, maestría de dolor, especialidades de dolor, ¿no? Pero siempre es bueno conocer al menos lo básico para tratar lo que nos va a tocar enfrentar, ¿no? Y eso era lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran aclarar. Daniel, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Usted ha mencionado, doctor, respecto al dolor crónico que tiene un alto porcentaje que es poco efectivo o no se alcanza el éxito. Quería consultarle, eh, aparte de que es multifactorial, como nos ha explicado, ¿cuáles son los principales retos o limitantes que se tienen para poder mejorar esos ratios? En primer lugar, que el dolor crónico tiene múltiples causas, no hay una sola causa exacta, ¿no? Entonces hay que identificarlo. Cuanto más tiempo duele, es más difícil de ver. O sea, si es que hay la posibilidad, en el caso de dolor crónico, debería pasar con un especialista, que hay especialistas en dolor, ¿no? Muchas veces no se tiene buena respuesta porque no se diagnostica adecuadamente. Es un dolor neuropático y le seguimos dando opioides, seguimos dando antiinflamatorios, que no le va a ayudar, ¿no? Otro, que a veces el paciente no sigue, no tiene adecuado seguimiento o cumplimiento de la medicación, ¿no? Y otro que con solo medicamentos no ayuda. O sea, multifactorial estamos diciendo, el médico está bien, le va a ayudar, pero también sería bueno que se apoye con un psicólogo, sería bueno que se apoye con un terapista físico, sería bueno que se apoye con terapista ocupacional, incluso en dolores crónicos se ha visto que el tai chi, la acupuntura, son otros procesos que ayudan, incluso terapia con arte, participación, grupos sociales, ayuda a mejorar eso, ¿no? Entonces, no, si ya es un dolor crónico que no mejora, y ese es el principal problema, hay que ir a eso, ¿no? Ahora, si el dolor es manifestación de una enfermedad, hay que identificar la enfermedad, que también puede ser esa la situación, ¿no? Pero más o menos ese es el contexto. Hay que explicar eso al paciente. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Doctor, Aló, una adelante. pregunta. ¿En qué situaciones, bueno, yo sé que existe hoy en día investigaciones, ¿no? Sobre el tema del tratamiento alternativo del dolor, como por ejemplo la acupuntura, ¿no? O sea, donde se explica que justamente este daño, este daño inflamatorio localizado que genera la acupuntura termina generando una vasodilatación, una mayor irrigación, un proceso inflamatorio que termina causando una elevación del umbral del dolor, lo que termina disminuyendo el dolor en el paciente, ¿no? La percepción del dolor del paciente. Entonces, ¿en qué casos sí funciona y en qué casos no funciona en estos pacientes con dolor crónico que menciona con más de 6 meses, ¿no? Yo había leído que, por ejemplo, para pacientes con dolor lumbar o para pacientes con cervicalgia, pero en estos casos de pacientes oncológicos hay algo avanzado. O sea, sí, sí, generalmente la acupuntura o terapias alternativas o complementarias, ¿no? Complementarias más que alternativas, ayudan al manejo, como les decía, el dolor crónico se vuelve una enfermedad en sí. Y ya no es solo la lesión que tuvo en la parte anatómica, sino eso fue al sistema nervioso central y aprendió de ese dolor y ya lo tiene internalizado. Entonces tiene que desaprender ese dolor, ¿no? En cuanto a las terapias complementarias, la acupuntura, más que producir procesos inflamatorios, lo que hace, entre comillas, es regular la, hay una teoría de un sistema energético que hay a nivel del organismo, ¿no? Y en los puntos que se estimula, lo que produce son estímulos eléctricos también, y eso como que neutraliza, ¿no? Recuerda que hablábamos de los moduladores del dolor, entonces no va directamente a la lesión donde estaba afectado, sino trata de estimular los moduladores del dolor que
disminuyen ese dolor, ¿no? La acupuntura es la clásica china, o hay otros tipos también donde se incrustan pequeñas agujitas en ciertas zonas o puntos, ¿no? Incluso se tiene que especializar en eso. Pero les decía que hay ejemplos en terapia física, la electropuntura, o sea, hay estímulos TENS, ¿no? Estímulos nerviosos localizados que, como les decía, dicen redistribuir la energía, pero el término científico sería estimular los moduladores del dolor para que alivien o disminuyan ese dolor o desaparezcan, ¿no? Más o menos es así. Pero la electropuntura, o sea, no hincan con nada, pero ponen en los puntos, en sus puntos específicos, el electrodo con una pequeña carga y allí estimulan, ¿no? Y el estímulo de esa zona, aparte también en problemas lumbares, por ejemplo, produce relajamiento muscular y disminuye el dolor y ayuda a ese dolor crónico. O sea, son mecanismos que lo que está bien estudiado es el dolor agudo y sus efectos, pero el dolor crónico hay cosas que se han avanzado, pero no todo está claro, ¿no? Pero más o menos ese sería la explicación de cómo funcionarían las terapias complementarias en el tratamiento del dolor, pero no por ahora solas, ¿no? O sea, sí se da fármacos, una vez que se controla se puede reducir o quitar los fármacos y mantenerlas con otros tratamientos, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien.